Muy buenos días a todas y todos los presentes. Un cálido saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, jueves 19 de junio, desde las diversas regiones del país. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias virtuales Jueves de Integridad Pública, un espacio dedicado a la reflexión y el intercambio de conocimientos sobre los temas más relevantes para fortalecer una cultura de integridad en la gestión pública. A través de estas sesiones buscamos no solo generar conciencia sobre la importancia de la ética, la integridad y la transparencia, sino también proporcionar herramientas prácticas que contribuyan a la construcción de instituciones más íntegras y confiables. Mi nombre es Domenico Gamboa y es un honor para mí moderar esta importante conferencia titulada Gestión de riesgos y su articulación con el control interno, que tiene como objetivo el de analizar la importancia de la gestión de riesgos en las entidades públicas y su articulación con el sistema de control interno con el fin de fortalecer la toma de decisiones, prevenir actos de corrupción y mejorar la eficiencia institucional en el marco del cumplimiento de los objetivos organizacionales. Antes de proceder con el bloque académico, quisiera transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre de la magíster Jimena Pinto Lafuente, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero reconocimiento por la valiosa participación de todos los asistentes a este evento. A continuación, daremos inicio al bloque académico, en primer lugar mencionando que nuestro ponente invitado contará con 70 minutos para desarrollar su ponencia, y al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y deseen realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. En segundo lugar, se informa que para obtener la certificación correspondiente por su participación en la presente actividad, será requisito contar con un mínimo del 90% de permanencia en la sesión virtual. Acto seguido, y para iniciar esta conferencia, tengo el placer de presentar al señor Juan Carlos Cuadralí, contador público colegiado con estudios culminados de maestría en auditoría en la Universidad del Pacífico, con más de 20 años de experiencia en control gubernamental y gestión pública, especializados en temas de control interno, gestión de riesgos, integridad y prevención de la corrupción. Docente de cursos sobre control interno y gestión de riesgos, socio de la Asociación Iberoamericana de Gestión de Riesgos y Seguros y de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Así también cuenta con certificación internacional en Ética y Compliance de la Universidad del SEMA de Argentina. Ha sido jefe de la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Energía y Minas, gerente del Departamento de Control Interno, así como de la Gerencia de Calidad y Control Interno de la Contraloría General de la República. Consultor en temas de control interno, gestión de riesgos de integridad y prevención de la corrupción en diversas entidades públicas, como el Banco de la Nación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, entre otros. Ha realizado estudios de especialización y actualización en Bogotá, Colombia, sobre temas de gestión de riesgos bajo los modelos COSO ERM 2017 e ISO 31000 del 2018, así como en gestión de riesgos de fraude y auditoría forense. En esta ocasión nos brindará su conocimiento y experiencia con el tema gestión de riesgos y su articulación con el control interno. Nuevamente, un gusto, Juan Carlos, el tenerte presente en estos jueves de integridad pública y te dejamos con el total uso de la palabra. Bienvenido. Bien, Doménico, muchas gracias. Buen día con todos los que están conectados. Gracias también y sobre todo por el tiempo que le han dedicando a este espacio y, bueno, agradecer al Centro de Estudios y al Ministerio de Justicia. Entonces, sí, vamos a iniciar ya con el desarrollo de la presentación. Bien, el tema que vamos a tratar en este espacio de tiempo es sobre la gestión de riesgos y su articulación con el control interno. Y poder entender que ambos están muy vinculados porque finalmente la gestión de riesgos se desprende de lo que es el control interno metodológicamente hablando, es decir, van de la mano, son totalmente complementarios y por ende es sumamente importante su aplicación dentro de la gestión que realizamos como parte de nuestras labores diarias, ¿no? E institucionales. Es una herramienta sumamente potente y que
al igual que el control interno, nos van a ayudar a prevenir situaciones no deseadas, considerando la cantidad de recursos que se gestionan en el Estado, ¿no? Porque ya sabemos que en el Estado hay gran cantidad de recursos que se gestionan. Y obviamente esta gran cantidad de recursos es también un espacio de apetito para la corrupción, ¿ya? Tenemos entre gobiernos nacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Una gran cantidad de entidades públicas a nivel nacional, ¿no? En todo nuestro país, más de 3.500 entidades públicas a nivel nacional, más de 1,5 millones de servidores públicos a nivel nacional, es decir, la cantidad de recursos humanos, ¿no? De recurso humano es también sumamente importante, ¿no? El presupuesto que se gestiona, ¿no? A nivel del Estado a través de las entidades es sumamente importante y la cantidad de recursos hablando de contratos que se suscriben entre el público y el privado, también es sumamente importante, ¿no? Entonces, toda esta gran cantidad de recursos, seamos sinceros, y hablando de la coyuntura en la cual vivimos en nuestro país y también a nivel del mundo, ¿no? Donde la corrupción está allí pululando, buscando cómo obtener beneficios indebidos, justamente toda esta gran cantidad de recursos es apetitoso, ya les digo, para la corrupción. La corrupción está por ahí buscando cómo obtener una tajada de estos recursos, ¿no? Tener una tajada mala vida de estos recursos. Y eso es sumamente importante que se tenga en cuenta, ¿no? Que estemos pendientes, porque la realidad, ya les digo, la coyuntura de nuestra realidad país nos lleva a tener siempre esa alerta respecto a que la corrupción está allí y algo tenemos que hacer para evitar que la corrupción eh, se materialice justamente en nuestra gestión, en nuestras instituciones, ¿no? Porque ya tenemos sumamente claro que una entidad pública, ¿no? Hablando en específico del sector público, a quien se debe es al ciudadano, ¿no? La razón por la cual existe una entidad pública es por el ciudadano, porque tiene que brindarle un servicio, tiene que satisfacer una necesidad del ciudadano, ¿no? Eso es lo que tenemos totalmente claro. Acá, a diferencia de una empresa privada, la empresa privada, su razón de ser es buscar rentabilidad, ganancias, es su razón de ser. En el caso del Estado, de las instituciones, es brindar un servicio al ciudadano, ¿no? Por lo cual todo funcionario, todo servidor público, ¿no? Tiene que primar y hacer justamente prevalecer la función pública sobre cualquier interés personal que pueda tener, ¿no? Pero en ese contexto, y dada esta coyuntura que ya les digo, en la cual vivimos, ¿no? Eh, toda entidad pública está expuesta, pues, a que pueda ocurrir algún acto de corrupción. Está expuesta. La exposición existe, ¿no? La exposición a que puede existir un acto de corrupción existe. No lo podemos negar ni tampoco podemos decir, no, nunca va a existir un acto de corrupción en nuestra entidad, ¿no? Lo que tenemos que hacer justamente como entidad, como servidor público, es luchar contra la corrupción, prevenir la ocurrencia de corrupción en nuestra gestión, minimizar en todo caso esa oportunidad o ese espacio en el cual se pueda cometer un acto de corrupción siendo conscientes. Porque aquella entidad que dice en mi entidad no va a existir un acto de corrupción, no está siendo realista, no está siendo realista. Si nosotros de repente estuviéramos en un escenario país totalmente distinto, ¿no? Donde la percepción de la corrupción y la corrupción real sea pues mínima, bueno, podríamos hablar de un escenario en el cual pues, oye, la posibilidad de que se cometa un acto de corrupción en mi entidad va a ser prácticamente nula, quizá. Pero en nuestra coyuntura actual no es así. Nuestra realidad es que la percepción de la corrupción nos desborda, la corrupción en sí, ¿no? Está allí dando, dándose desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, siendo realista, es una posibilidad de que ocurra. Entonces tenemos justamente que establecer mecanismos que nos ayuden a luchar contra la corrupción, sobre todo a prevenir la ocurrencia de un acto de corrupción, ¿no? Entonces, cuando realmente uno es consciente de que sí, en mi entidad podría ocurrir,
oye, ante esa posibilidad, yo tengo que establecer mecanismos que me ayuden a evitar que esa posibilidad se vuelva una realidad, ¿no? Tengo que prevenir, tengo que detectar y tengo que sancionar. Pero también lo que corresponde a la ineficiencia, porque una entidad también está expuesta a ineficiencia, que puede ser también causada por la propia entidad cuando, por ejemplo, no se define bien el perfil necesario para ocupar el puesto o el cargo que se requiere. Entonces, hay que promover la eficiencia, que las personas que trabajen en las entidades sean personas competentes, capaces, idóneas para el puesto que se requiere. Para de esta manera brindar el servicio esperado al ciudadano, desarrollando todos los procedimientos, los procesos, ¿no? que la entidad tiene que ejecutar. Entonces, eso es sumamente importante para poder de esta manera buscar que brindar el mejor servicio al ciudadano, siendo conscientes, ¿no? Porque ya les digo, si no se es consciente de la realidad, muy poco se va a hacer. Porque cuando uno pierde esa conciencia y esa perspectiva de de la realidad, o sea, realmente no va a tomar las acciones debidas al respecto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y acá pongo en contexto lo que corresponde al modelo de integridad como algunos datos previos, ¿no? Al desarrollo propiamente de la presentación, pero que ya nos va a dar algunas luces respecto a la gestión de riesgos en particular, ¿no? Bueno, quienes trabajan en la gestión pública principalmente saben que se tiene que implementar un modelo de integridad, ¿no? Establecido por la Secretaría de Integridad Pública como ente rector, ¿no? Respecto a que se tiene que implementar un modelo de integridad que lo que busca es justamente fortalecer la integridad y prevenir posibles eventos irregulares dentro de de la entidad. Y este modelo que consta de cinco componentes, de nueve componentes, perdón, tiene un componente en particular, ¿no? que es sobre la gestión de riesgos, ¿no? Sobre la gestión de riesgos. Tiene otro que tiene que ver con el tema de controles, pero allí, digamos, es una sumatoria entre los entregables que hay que presentar en el marco de control interno, más la implementación de las recomendaciones de los informes de control que emite el Sistema Nacional de Control, ¿no? Pero en específico, quiero hablar de lo que es gestión de riesgos. Entonces, en base a este modelo y a los resultados emitidos justamente a inicios de este año en el Reporte Nacional de la Implementación del Modelo de Integridad, donde se evaluó, pues, de las más de 3.500 entidades a 396 entidades a nivel nacional, ¿no? Donde, digamos, han ido avanzando respecto a la implementación de este modelo en las diferentes etapas, ¿no? Recordemos que el modelo incluye el desarrollo de 5 etapas, ¿no? Pero básicamente hay algunas, muy pocas todavía, que están de estos 5 etapas en una etapa intermedia, una etapa 3. Básicamente la mayoría está en una etapa inicial, la mayoría, ¿no? Pero hay quienes ya están avanzando hacia la etapa 2 y por ahí algunas cuantas más en la etapa 3, pero al menos en la foto que tenemos al reporte emitido a inicios de este año, tenemos que de las 396 entidades hay 337 que todavía permanecen en la etapa uno, es decir, en la etapa básicamente inicial de construir, ¿no? los instrumentos, los elementos establecidos como parte del modelo. Hay 30 entidades, ¿no? que ya están en la etapa número 2, la etapa de institucionalizar justamente estos instrumentos desarrollados en la etapa uno, y ya en una etapa 3, que son 8 entidades, ¿no? respecto a la estandarización ya en sí de estos instrumentos dentro de la organización, dentro de la entidad, ¿no? Entonces, a nivel solamente de datos, que son interesantes también tenerlo en consideración, de estas 396 entidades que fueron evaluadas a nivel nacional, 172 corresponden al Poder Ejecutivo, 94 a gobiernos regionales, 41 a gobiernos locales, 32 al Poder Judicial, 24 a gobiernos regionales, 19 a ministerios y 9 a organismos constitucionalmente autónomos. Hay un dato acá, una nota donde señala que no están comprendidos acá lo que corresponde a la información del Poder Judicial, Congreso y 3 entidades autónomas. Esta es una nota del propio reporte.
Y lo interesante acá, que justamente va en la línea de lo que estamos ya desarrollando en esta presentación, es lo siguiente, ¿no? Respecto a qué tanto se tiene o se está avanzando justamente con la gestión de riesgos, ¿no? En ese caso, vemos acá los diferentes componentes, pero nos vamos a focalizar en la gestión de riesgos como tal, ¿ah? La gestión de riesgos, específicamente. Y acá tenemos información, gobiernos regionales, gobiernos locales, y tenemos en específico, hablando de gobierno subnacional, que están por debajo de la media, ¿no? Y incluso teniendo solamente como referencia este grupo de entidades que han sido parte de esta evaluación del modelo de integridad. Es decir, incluso en este dato, en esta información, no estamos tampoco considerando el resto de entidades en este segmento que también deberían de tener información respecto al modelo y específicamente sobre el componente de gestión de riesgos, ¿no? Mi impresión, ¿no? Personal, particular, sería de que si a este grupo de lo que vemos acá le sumamos aquellas que no han reportado, yo creo que la tendencia, en lugar de incrementar, sería incluso mucho más baja, ¿no? Tenemos acá que, hablando de gobiernos regionales, adscritas a gobiernos regionales, hay un avance hablando de gestión de riesgos en un 33%, que no necesariamente como parte del modelo en esta etapa involucra en sí la identificación propiamente de los riesgos. Ustedes lo saben, ¿no? Quienes están involucrados en el tema del modelo, ¿no? Entonces tenemos acá un 33% de algunas actividades vinculadas con la gestión de riesgos en particular, que reitero, no necesariamente tampoco involucra la identificación propiamente de los riesgos, ¿no? Al menos en lo que es la etapa uno. En gobiernos locales, ¿no? Y empresas públicas hay un 34%, ¿no? Hablando de, reitero, de gestión de riesgos, solamente estoy hablando y focalizándome en gestión de riesgos, ¿no? Pero si incluso le sumamos todo el grupo de municipalidades que no han reportado información, mi, mi percepción, mi visión es que eso bajaría incluso drásticamente ese 34%, drásticamente, ¿no? Y ya les digo, enfatizo, ¿no? Que todavía sin mirar un tema de una matriz de riesgos, de un tema propiamente y que se hayan identificado los riesgos, ¿no? Formalmente dentro de la entidad, ¿no? Entonces, al menos en estos dos escenarios, estamos viendo que la gestión de riesgos está todavía en un nivel básico, ¿no? Podríamos decir todavía inicial. Hablando en este caso, tenemos como dato, adscritas al Poder Judicial, sede central, un 36%, ¿no? Hablando de la gestión de riesgos. Y en el caso de hospitales, institutos y otras 19 redes de integridad de salud, hay un 53%, ¿no? Y hay un poco más de avance en el caso de hospitales, institutos, ¿no? Temas ahí vinculados, entidades un poco más vinculadas a un tema de salud. Pero vemos que en todos los casos, ¿no? En todos los casos es uno de los componentes, a pesar que ya de por sí es bajo, es uno de los componentes incluso con menor nivel de desarrollo, ¿no? Dentro de los otros componentes. Por ahí pueden haber algunas excepciones, que hayan algunos componentes un poco este, más bajos, pero la gestión de riesgos está en esa línea de ser uno de los componentes con menos avance dentro de los 9 componentes del modelo de integridad. Entonces, ya desde acá nos está dando información, ¿no? De que todavía la gestión de riesgos, ¿no? Está en un nivel eh, de evolución importante, digamos así, o medianamente importante siquiera, ¿no? No se percibe justamente la gestión de riesgos como un instrumento realmente que va a ayudar a prevenir situaciones que a futuro no queremos que ocurran. Y hay que apuntalar ello, o sea, hacer visible que la información respecto a los riesgos es vital para toma de decisiones y prevenir situaciones que a futuro no queremos que ocurran. Pero ya tenemos una foto, ¿no? Y esta foto nos dice que la gestión de riesgos todavía está en una etapa inicial, ¿no? Y esta información, reitero, es una información sobre aquellos que han reportado, pero
a ver, podríamos incluso decir que de repente lo que he reportado es un 10% del universo de entidades. O sea, hay un 90% que no ha reportado y que podría, desde mi punto de vista, hacer que la tendencia, hablando específicamente del componente de gestión de riesgos, sea menor aún. Menor aún. Entonces, ¿por qué es importante, señores, hablar de riesgos y de control interno? Y yo los invito a que sea mucho más común, que cada vez sea mucho más común hablar de riesgos y de control interno, señores. Bien entendido, claro está, dejando de lado ese eh, concepto equivocado que el control interno es el OSI, partiendo desde allí, ¿no? Porque es importante que hablemos de riesgos y controles. Porque dada justamente esta coyuntura, ¿no? de incertidumbre respecto a la posibilidad de que se cometan irregularidades, posibles actos de corrupción, con temas de conflictos sociales que hoy en día lo percibimos, ¿no? Claramente en nuestro país, en nuestra sociedad, tecnologías disruptivas, etcétera, se hace mucho más importante la necesidad de hablar de riesgos y de control interno. Oye, si yo quiero evitar temas de conflictos sociales, tengo que gestionar esos riesgos, ¿no? Quiero evitar temas justamente vinculados a un tema de corrupción, tengo que gestionar esas situaciones, incorporar controles. Por eso es importante, porque uno tiene que ser consciente, hablando de la función pública en específico, que las decisiones va a tener impacto. Entonces, al tomar decisiones, uno tiene que evaluar previamente cuáles los riesgos que podría o el impacto de esos riesgos de materializarse, ¿no? La corrupción, la ineficiencia, la mala gestión y la pérdida de confianza ciudadana, ¿no? Son síntomas de sistemas que no gestionan adecuadamente los riesgos. Si una entidad, ya tenemos claro de que una entidad brinda un servicio al ciudadano, pero si no se controlan, no se gestionan los riesgos, no se incorporan mecanismos de control interno dentro de una entidad, no vamos a asegurar justamente de que no vayan a ocurrir problemas de diferente índole en nuestra gestión y por ende en el servicio, producto, bien que se brinda al ciudadano. Y ante esa situación, cuando un ciudadano escucha, oye, en tal entidad hay un acto de corrupción o ha existido un acto de corrupción o se está presentando un acto de corrupción, lo que le genera al ciudadano y nos genera a nosotros, y nosotros nos ponemos en una situación del ciudadano y escuchamos ello de una entidad pública, nos genera obviamente desconfianza, pérdida de imagen, pérdida de reputación respecto a esa entidad y también respecto a los funcionarios, servidores que trabajan en esa entidad, ¿no? Porque tenemos también ese tema de que, bueno, entonces todos son así, ¿no? Cuando no es eso la realidad, ¿no? Yo soy de los que creen que somos muchos más los que queremos hacer cosas bien, de manera honesta, íntegra, además de técnica, obviamente, técnicamente, ¿no? Pero a veces se da esas situaciones y se trata o se generaliza esa percepción, ¿no? Esa pérdida de confianza, no solamente a la entidad, sino a los servidores y funcionarios de la entidad. Entonces, si queremos evitar esas situaciones, tenemos que gestionar riesgos, tenemos que incorporar mecanismos de control interno. Integrar la gestión de riesgos con el control interno es una condición para una buena gobernanza que permita justamente el cumplimiento de los objetivos, el uso eficiente de los recursos y la transparencia institucional, perdón, ¿no? Entonces, es sumamente importante hablar, reitero, de riesgos, de control interno. Miren, en algún momento yo he percibido que la gente tiene temor, ¿no? De hablar de riesgos. Piensan que hablar de riesgos es hablar de algo malo. No es hablar de algo malo, ¿no? Hablar de riesgo es hablar de información que me va a servir para tomar mejores decisiones, ¿no? Hablar de riesgos o tener información respecto a los riesgos me va a ayudar a incorporar mejores controles o controles que sean sumamente eficientes para lograr los objetivos y evitar que dentro de mi gestión ocurran actos de corrupción, irregularidades, etcétera, ¿no? Entonces, ya les digo, o sea, si uno quiere tener una buena gestión, ¿no? Porque tenemos sumamente claro que en el sector público todo es prestado. Hoy estamos en una entidad, mañana podemos estar en otra.
¿no? Entonces, y si yo quiero que mi gestión sea buena, sea oportuna, sea íntegra, tengo que prevenir. Si yo al momento que me retire esa entidad me quiero ir con la cabeza en alta, tengo que prevenir. Y para ello tengo que gestionar los riesgos e incorporar el control interno. Y ya sabemos, ¿no? El control interno es un proceso de gestión continuo y dinámico, ¿no? O sea, es permanente, ¿no? No es que uno dice, oye, ¿sabes qué? Ya acabé de hacer control interno. No, esto es continuo y dinámico. El control interno, si quieren, piénsenlo ustedes como una respuesta a situaciones de riesgos, candados, autocontrol. Y esto es permanente, es continuo. Está diseñado justamente para afrontar los riesgos en las operaciones de la gestión. Y ahí está justamente esta articulación con la gestión de riesgo, porque la gestión de riesgo es uno de los componentes del control interno. Proporciona seguridad razonable respecto al logro de los objetivos. ¿Y lo realiza quién? Todos dentro de una entidad. A nivel estratégico, a nivel directivo, a nivel operativo, todos en una entidad realizan control interno, ¿no? Quitándonos ese sesgo de pensar que solamente el control interno es el cumplimiento de un marco normativo, quitándonos ese sesgo, porque el control interno va más allá de eso, y lo hacemos todos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, tenemos claro que el control interno, como tal, es un instrumento, reitero, de prevención, que nos va a ayudar a hacer que nuestra gestión sea mucho más eficiente, mucho más transparente. Y el riesgo, ¿no? Justamente en esa articulación. El riesgo para todos los efectos es la posibilidad de que ocurra un evento, ¿no? Adverso, hablando en este caso bajo el concepto de la Directiva de Control Interno, un evento adverso que afecte el logro de los objetivos de la entidad de la dependencia, ¿no? Ese es el riesgo, la posibilidad de que ocurra algo. Por ende, si uno comienza justamente a identificar sus riesgos, uno lo que está haciendo es tratar de identificar situaciones que podrían ocurrir a futuro, ¿no? No estamos hablando de que son situaciones que están ocurriendo hoy, que ya ocurrieron. El hecho de identificar los riesgos, llamar al dueño del proceso con su equipo y decirle, vamos a identificar sus riesgos y hay riesgos vinculados a temas de corrupción, no significa que se le está diciendo al dueño del proceso o al propio proceso de que es corrupto. Lo que se está diciendo es, señor, existe la posibilidad de que su proceso pueda materializarse algún evento de corrupción. Ante esa información hay que tomar acción para evitar que esa situación se materialice. Entonces, justamente es información clave para que quien lidera ese proceso, digamos así, pueda tomar decisiones y evitar que esa situación a futuro se materialice, ¿no? Entonces, reitero, por eso es vital hablar de riesgos. Es vital para evitar situaciones que no queremos que ocurran. Dos definiciones, hablando de modelos internacionales de buenas prácticas, la norma ISO 31000-2018, ¿no? Que dice que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, ¿no? Incertidumbre, no sabemos qué puede pasar, ¿no? Y ante esa incertidumbre, no sabemos qué puede pasar, incorporamos controles para disminuir esa incertidumbre. Y el COSO RM, que es otra metodología internacional, nos dice que el riesgo es la posibilidad de que ocurran eventos, posibilidad de que ocurran eventos y afecten la consecución de la estrategia y los objetivos del negocio. Como vemos, en todos los casos estamos hablando sobre posibilidades, porque el riesgo es eso, posibilidad, ¿ya? Hago un paréntesis, ¿ya? Respecto a las dos últimas definiciones de estos modelos de buenas prácticas internacionales, específicamente sobre gestión de riesgos, ¿no? Que si ustedes lo revisan, ya no solamente hablan o hacen referencia al riesgo como algo negativo, sino también da la oportunidad de poder identificar justamente oportunidades, ¿ya? Es decir, oye, qué posibles eventos pueden darse que podamos capitalizar dentro de nuestra gestión como una oportunidad y sea beneficioso para nuestra gestión.
Cierro paréntesis, porque solamente lo manifiesto porque la metodología ya te da digamos, eh, ese espacio, ¿ya? Ese espacio al momento de gestionar los riesgos. Pero dada nuestra coyuntura país, donde la corrupción nos desborda, la gestión de riesgos va a estar focalizada en identificar justamente estas amenazas, estos peligros, estos posibles eventos que puedan generar eh, corrupción, irregularidades, ¿no? Y que vayan a afectar justamente el logro de los objetivos de la entidad de los procesos. Entonces, un proceso de gestión de riesgos, ¿ya? General, ¿ya? Pueden haber acá algunas variantes mínimas, pero generalmente el proceso de gestión de riesgos, llámese como se llame, el tipo de riesgo que vamos a identificar, sigue estas fases o estas etapas, ¿ya? Primero, hay que identificar el riesgo sobre el proceso, ¿no? Que vamos a hacer justamente esa gestión de riesgos, ¿no? Hay que realizar esta identificación. Para ello hay que conocer cuáles son los actores involucrados en estos procesos, ¿no? ¿Quiénes participan en este proceso? ¿No? ¿Cómo funciona en sí este proceso? ¿No? ¿Qué actividades involucra el desarrollo de este proceso? ¿Qué productos, ¿no? se generan como parte de este proceso? ¿Cuáles son los inputs de este proceso? ¿No? ¿Cuáles son las amenazas, ¿no? que tiene este proceso, que ha tenido, qué posibles eventos pasados ha tenido este proceso? ¿No? Puede ser que hoy ya no existan, pero hay antecedentes de eventos que han ocurrido y que nos pueden también dar luces respecto a si esta situación podría volver a ocurrir a futuro si es que no existen controles hoy en día que permitan que esta situación no vuelva a ocurrir. La vinculación de estos procesos también, cómo se vincula estos procesos con otros procesos. De esta manera vamos a identificar los riesgos, estos posibles eventos que puedan ocurrir, ¿no? Pero conociendo esta información, procesos, actores, la razón de ser de este proceso, cuáles son los eventos pasados, cómo se vincula este proceso, ¿no? Una vez que identificamos el riesgo hay que analizarlo. Y analizarlo principalmente para poder determinar el nivel de riesgo, la criticidad del riesgo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Determinando la probabilidad e impacto del riesgo, ¿no? ¿Qué tan probable es que el riesgo que hemos identificado ocurra, se materialice, ¿no? Una probabilidad baja, media, alta, muy alta, ¿no? Y esto también, el determinar la probabilidad, vamos a buscar crear la objetividad con información de eventos pasados. Si yo tengo información de eventos pasados, del último año, de los dos últimos años, de los tres últimos años, respecto a qué eventos pasados vinculados al riesgo que he identificado han habido. En el último año han habido tres eventos. ¿Y qué controles se han hecho para evitar que esa situación ocurra a futuro? Ninguna. Entonces la probabilidad que nuevamente esta situación ocurra puede ser que sea media o puede ser que sea alta. Pero la información respecto a antecedentes pasados va a ser valiosa para darle mayor objetividad a la probabilidad de ocurrencia del riesgo. El impacto, ¿cuánto daño va a originar justamente que ese riesgo se vuelva una realidad? ¿Cuánto impactaría, cuánto dañaría al proceso, a la entidad, a la organización que ese riesgo se materialice? ¿No? Y en base a ello vamos a determinar el nivel de riesgo, si es un riesgo de nivel bajo, medio, alto, muy alto, para poder saber qué tan crítico es el riesgo, qué tan prioritario es incorporar controles respecto al riesgo que hemos identificado, ¿no? La valoración del riesgo luego, ¿no? Donde vamos a identificar justamente cuáles son los controles que existen hoy en día, porque o sea, no solamente es un tema de identificar cuáles son los controles que tenemos que implementar, sino también ir conociendo cuáles son los controles que tenemos hoy en día respecto a estos riesgos, ¿no? Y en base a identificar estos controles y ver qué tan efectivos, qué tan eficientes son estos controles, ver la pertinencia de incorporar otros controles adicionales o decir, no, ya no es necesario porque lo tenemos bien controlado porque esos controles son efectivos. ¿Ya? Y ver si es que
finalmente hay un riesgo residual que amerite incorporar nuevos controles. Y lo que corresponde al tratamiento de riesgo, ¿no? Que es, como todo este proceso es sumamente clave, porque nada hago identificando un riesgo, analizándolo y valorándolo, si es que no establezco justamente cuál es el control que voy a implementar respecto a un riesgo que amerita la incorporación de control. Entonces tengo que establecer acciones para controlar este riesgo y este control tiene que ser lo suficientemente eficiente, efectivo, para poder controlar el riesgo, ¿no? Mirando además la causa que me genera el riesgo, ¿no? Y también lo que corresponde al costo-beneficio, ¿no? Ser coherentes respecto al control que voy a incorporar. Entonces, como parte del proceso de gestión de riesgos, ¿no? Ustedes han visto eh, que tenemos información respecto a los niveles de riesgo, ¿no? A los niveles de riesgo, riesgos de nivel bajo, medio, alto, muy alto, etcétera. Pero ¿cómo leemos esta información? Generalmente, ¿no? Gráficamente, aquellos riesgos que están en estos cuadrantes de color verde son aquellos que están dentro de nuestro apetito de riesgo. Es decir, son riesgos que existen, que los tenemos, que están controlados y no nos generan ruido, no nos generan preocupación, porque están controlados, los tenemos allí. No quiere decir que los tengo controlados hoy y ya me olvido de ellos por el resto de la vida. No, porque puede ser que estos riesgos que hoy están en nivel bajo, dentro de mi apetito de riesgo, en unas semanas, meses o años, pueda evolucionar a un nivel de riesgo mayor. Por eso es que siempre hay que ir monitoreando estos riesgos, reevaluar estos riesgos. ¿Ya? Eh, Tenemos la tolerancia del riesgo, ¿no? Que generalmente están en los cuadrantes, ¿no? De color amarillo, naranja, por allí, que es cuando el riesgo ya está fuera de lo que es el apetito de riesgo, está fuera del nivel de riesgo bajo, y donde ya tenemos que ir incorporando medidas de control respecto a estos riesgos. Porque en cualquier momento, si no los controlamos, se van a activar o van a pasar a un nivel de riesgo mucho mayor, que es la capacidad de riesgo, que es el nivel máximo de riesgo que una entidad puede soportar, porque estamos hablando de riesgos cuya probabilidad de impacto son sumamente altas y cuya priorización de la medida de control respecto a esos riesgos es clave, es clave, porque la probabilidad que ocurra es sumamente alta, es decir, puede ocurrir mañana y el impacto es sumamente alto, que si ocurre, además que ocurra mañana, el impacto va a ser terrible. Por lo cual, tengo ya que incorporar medidas de control para mitigar esos riesgos, ¿no? Entonces, gráficamente lo vemos así, ¿no? Ustedes deben de haber visto matrices de riesgos, ¿no? De diferentes estilos, porque hay tres cuadrantes, de 3x3, 4x4, me refiero, tres niveles, bajo, medio, alto, o de cuatro niveles, bajo, medio, alto, muy alto, o de cinco niveles, bajo, medio, alto, muy alto y extremadamente alto, ¿no? Eso va a depender, solamente un dato, ¿no? ¿En qué se basa el hecho de establecer una matriz con cuadrantes de 3x3, 4x4, 5x5? Es básicamente de la información, del detalle de información con el que cuente la entidad. Si una entidad cuenta con detalle de información, ¿no? Con información muy fina, va a ser mucho más fácil tener una matriz con cuadrantes, pues con cuatro o cinco cuadrantes. Cuando la información todavía es de manera muy general dentro de la entidad, se puede trabajar con una matriz de 3x3 incluso, ¿ya? Entonces, el proceso de gestión de riesgos, ¿no? En base a lo que hemos hablado, constituye pues el conocimiento primero del proceso sobre el cual vamos a identificar los riesgos, a gestionar los riesgos, por lo cual se hace sumamente importante si es que es una parte quien va a aplicar la metodología, ¿ya? Contar justamente con aquellas personas que trabajan en el proceso, con aquellos que tienen el mayor expertise y conocimiento del proceso, porque ellos van a saber qué cosas funcionan bien, qué cosas no funcionan tan bien dentro del proceso. Entonces, asegurando que el proceso funcione bien, asegurando que en el proceso no ocurran problemas, no ocurran irregularidades, vamos a buscar que obtener
el mejor producto, bien o servicio al ciudadano. Pero si en el proceso, ¿no? En este flujo, en estas actividades, cada cajita es una actividad del proceso. Si en estas actividades o en alguna de estas actividades ocurre algún acto de corrupción, pues vamos a estar afectando el producto y la satisfacción del cliente, ¿no? O del usuario, del ciudadano. Entonces tenemos que asegurar ello justamente identificando primero los riesgos, ¿no? Identificando los riesgos. ¿Y cuáles son los riesgos en mi proceso? ¿No? En las actividades que involucran mi proceso. ¿En qué parte de mi proceso hay toma de decisiones? Por ejemplo, ¿no? Porque en la toma de decisiones hay una exposición alta a algún tipo de riesgo vinculado a corrupción, por ejemplo. Porque si esa decisión está sesgada o a buscar algún beneficio indebido, ¿no? Entonces hay una alta exposición, ¿no? Entonces, una vez que uno identifica, valora estos riesgos, ¿no? Respecto a si es un riesgo de nivel bajo, alto, muy alto, etcétera, hay que establecer justamente los controles, ¿no? Para poder tener a esos riesgos controlados, mitigados. Ahí, oye, este riesgo no se va este, a materializar. Eso es lo que tenemos que buscar. Y de esta manera asegurar que el producto, el bien o servicio sea el mejor posible para el ciudadano. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener sumamente claro. Entonces, acá vamos a hacer, por favor, y los invito a ustedes a que desde sus celulares, laptops, PC, ingresen a esta dirección que dice menti.com y una vez que ingresen a esta dirección, al código que aparece en pantalla, 5490-2579, por favor. Menti.com, código 5490-2579. Acá lo estoy proyectando también. Gracias, Domenico. Ya tenemos más de 300 conectados. Ahí vamos, pueden irse conectando y vamos iniciando. Son básicamente tres interacciones, ¿no? Preguntas para que ustedes puedan marcar. La pregunta lo van a ver en la pantalla y desde el equipo del cual se han conectado la opción de respuesta. ¿Ya? Es de manera anónima, así que no hay ningún problema y con total confianza. Pero un poco vamos a hacer esta dinámica. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos conversado hasta el momento, el riesgo es un evento que está ocurriendo, un evento que podría ocurrir o un evento que ya ocurrió, ¿no? ¿Qué es el riesgo? Algo sobre el cual discutimos sobre una situación que ya ocurrió, algo sobre lo que podría ocurrir o algo que está ocurriendo y ¿sabes qué? Se está presentando esta situación hoy. ¿Es un riesgo eso? Ajá. Interesante la respuesta. Efectivamente, la mayoría ha contestado de manera correcta. El riesgo es algo que podría ocurrir, ¿ya? Y esto va a permitir justamente
fortalecer, ¿no? Respecto a las personas que han respondido de manera distinta, que tengamos claro, señores, que el riesgo no es algo respecto a lo que ya ocurrió, porque miren, si ya ocurrió, ya ese es un evento, ya ese es algo pasado, ya ocurrió. Que si me va a servir, perdón, un evento que está ocurriendo, perdón, lo primero, los 35 personas que marcaron un evento que está ocurriendo, es algo que ya está ocurriendo, que está sucediendo, es un hecho, porque ya se está materializando, ¿no? Entonces, es un hecho, es un evento propiamente, ¿no? Entonces, el riesgo es algo que podría ocurrir, pero si ya está sucediendo, ya se materializó, ya se está materializando, ¿no? Y un evento que ya ocurrió, pues es sobre algo pasado, ¿no? Sobre situaciones que ya ocurrieron, que nos va a servir, sí, de insumo para ver si esa situación puede volver a ocurrir a futuro. Pero en sí, el riesgo es algo que podría ocurrir. Por eso es que enfatizo, ¿no? Cuando identificamos los riesgos que los dueños de los procesos, ¿ya? Rol técnico, como lo quieran ustedes denominar, tengan claro de que hablar de riesgos no es hablar sobre situaciones que estén ocurriendo hoy en día en sus procesos, sino situaciones que podrían ocurrir a futuro y que pueda justamente afectar a su proceso, su entidad. Y como usted, señor jefe, señor director, señor, como se denominen, no quiere que ocurran irregularidades en su proceso, gestione sus riesgos, incorpore medidas de control de manera oportuna. ¿Ya? Oh, ok. La segunda es si percibe que en su entidad se identifican, ¿no? Y controlan los riesgos, ¿no? Tenemos hasta ahora 30 respuestas, 40 y ya vamos más de 100 respuestas. Hay quienes dicen que sí perciben que en su entidad se identifican y se controlan los riesgos. Hay también un porcentaje importante que dice que no. A ver un poco más. Bien interesante, ¿no? Esta lectura que le podemos dar a, justamente, si ustedes mismos perciben que la entidad en la cual se encuentran laborando, identifican y controlan sus riesgos. Acá yo no estoy preguntando qué tipos de riesgos, etcétera, sino en general, se identifican y controlan sus riesgos, ¿no? Es una pregunta, digamos así, fría como tal, ¿no? No estamos dando mayor detalle de si digamos, lo hacen a conciencia, los tipos de riesgo, etcétera, no. Entonces, básicamente la proporción podríamos decir que estamos a un 60-40, un 65-35, es decir, 60-65% dice que sí, que en su entidad percibe, ¿no? Que sí se identifican y se controlan riesgos, y hay un 40, un 35% que percibe que no, que en su entidad no se identifican y controlan riesgos, ¿no? O sea, aún así, ¿no? Es importante este dato, ¿no? Este dato. Y igual, ¿no? Percepción, un poco lo que ustedes ven en el día a día, ¿a qué tipo de riesgo considera que está más expuesta su entidad?
Bien, interesante, ¿no? O sea, vemos que la gran mayoría, ¿no? Considera, ¿no? que el principal riesgo al cual está expuesta su entidad es el riesgo de corrupción, ¿no? Va en esa línea de lo que vemos percibiendo, lo que vemos que la corrupción, la coyuntura de nuestro país con relación a la corrupción, ¿no? Es bastante alta, ¿no? Y la exposición justamente de las entidades, de los funcionarios, de los servidores respecto a actos de corrupción es sumamente latente, ¿no? Entonces, el principal riesgo que tenemos que justamente que gestionar es el riesgo de corrupción, porque es uno de los que tiene mayor exposición y a su vez también tiene mayor impacto, ¿no? Tiene mayor impacto. Luego están los riesgos operativos, que tienen que ver con el día a día, con el tema de las actividades que se hacen como parte de los procesos que desarrollamos, ¿no? Que no necesariamente están vinculados, ¿no? a temas de corrupción, van más al tema propiamente operativo de la entidad. Riesgos estratégicos que tienen que ver con el tema de visión, de toma de decisiones estratégicas propiamente dicho y el riesgo de reputación, ¿no? El riesgo de reputación que a veces no lo percibimos, no lo vemos, pero al cual toda entidad y toda persona en sí, todo funcionario está expuesto, ¿no? A todos estamos expuestos a que si tomamos una mala decisión, sin pensar en un tema de corrupción, ¿ah? Pero si se toma una mala decisión, se estaría exponiendo la reputación, ¿no? Un ejemplo claro, ¿no? Yo, por ejemplo, antes de comenzar a dar la conferencia, reviso nuevamente mi presentación, ¿no? Porque ya me pongo a pensar, ¿no? Si yo doy una mala presentación, ¿no? Al público, ¿no? A las personas que están conectadas y, digamos, no convenzo con mi presentación, eso va a afectar mi imagen y mi reputación. Porque pueden haber ahí quienes digan, oye, pero Juan Carlos no me convenció con su presentación, ¿no? No creo que no domine el tema. Y es algo que tenemos que cuidar, ¿no? Que tenemos que cuidar a nivel de personas, ya les digo, y a nivel de entidad con mayor todavía razón. Entonces, sumamente interesante ello. Entonces, volvemos a la presentación. Les agradezco, por favor, les agradezco que hayan participado. Vamos a volver al PPT. Entonces existe, pues señores, por todo lo comentado, una articulación entre la gestión de riesgos y el control interno. Y este es un ejemplo claro, ¿no? Ejemplo claro. Identifico mis riesgos e incorporo mis controles internos que me van a ayudar justamente a mitigar estos riesgos, ¿no? Es un ejemplo bastante claro. Pero para ello tenemos, reitero, que sacarnos de la cabeza de que el control interno es el OCE. Yo siempre reitero esto porque hasta ahora sigo en esa lucha de que se entienda este tema de que el OSI no es control interno, no es ni la Oficina de Control Interno ni el órgano de control interno, es el órgano de control institucional. Control interno es lo que estamos hablando, las actividades que yo realizo dentro de mi entidad para mitigar estos riesgos, para darle mayor orden y estructura a mi entidad, ¿no? Entonces, la gestión de riesgos y el control interno no son pues sistemas paralelos, no es que cada uno camine por su lado y cada uno se vaya, ¿no? Uno a la derecha y el otro a la izquierda sin conversar, ¿no? Al contrario, son sumamente complementarios e interdependientes, ¿no? Se articulan, ¿no? Porque empecemos por de que la gestión de riesgos es uno de los componentes del control interno. Y miren, el modelo de control interno es la primera versión es del año 92, año 92. Ni para que alguien diga, no, eso es recién nomás lo están haciendo así porque hay otros modelos, no. Básicamente, uno de los primeros modelos que hace esta articulación control interno, gestión de riesgos, es el control interno como tal. Los riesgos identificados dan origen a controles, porque lo que hemos visto, si yo identifico un riesgo, tengo que incorporar controles, y esos controles son internos, son propios de la entidad, ¿no? Cada riesgo priorizado en la matriz debe de tener controles diseñados y aplicados para poder mitigar
la ocurrencia de ese riesgo, la probabilidad de ese riesgo y el impacto, ¿no? Las actividades de control responden a los riesgos más relevantes, ¿no? Los procesos más expuestos deben tener mayores controles y supervisión. No es que el resto no tenga, sino mayores controles y supervisión. Todos deben de tener, porque miren, no hay excepción, ¿ah? Es decir, si uno ve su mapa de procesos, donde tiene sus procesos estratégicos, misionales y de soporte, no es que uno pueda decir, ah, ya sabes que en los procesos estratégicos no hay riesgos. No es así. En todos los procesos hay que hacer la gestión de riesgos, ¿no? Porque en todos los procesos hay la exposición de diferentes tipos de riesgos, ¿no? Los controles deben evaluarse según efectividad también frente al riesgo, ¿no? Esto implica el enfoque dinámico, ¿no? De si el riesgo cambia, los controles también, ¿no? Y esto ya lo he comentado, pero me parece sencillo de entender, lo más sencillo de entender respecto a lo que vivimos en el tema de la pandemia, ¿no? Hablando específicamente de control, no voy a entrar ya al detalle de lo que ya sabemos, pero hablando de controles. Ustedes recordarán que el primer control respecto al riesgo, ¿el riesgo cuál era en ese momento, año 2019, 2020 ya? ¿No? ¿Cuál era el principal riesgo? El riesgo de contagiarnos. Habían personas que ya se habían contagiado, ya no era riesgo, porque ya lamentablemente estaban contagiadas, y era un hecho. Pero había otro grupo de personas que no estaban contagiadas, pero estaban expuestas al riesgo de contagio, ¿no? Existía la posibilidad de que se contagie, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la medida de control? ¿Cuál fue el control respecto a ese riesgo? Recordarán, distanciamiento social, se van a las casas, mascarilla, lavado de manos. Primer control, ¿no? O primeros controles que se establecieron, ¿no? Luego esto fue evolucionando en el tiempo, ¿no? Porque se iba ya tratando el riesgo, ¿no? Y en sí ya el evento propiamente dicho, ¿no? Y el control varió, al tiempo, a los meses varió. ¿Cuál fue el control después? La vacuna, ¿no? La vacuna para evitar justamente el contagio y todo ello. Entonces es un ejemplo claro de cómo el riesgo y los controles van evolucionando, van cambiando. Y lo mismo pasa dentro de una entidad. Si una entidad en su proceso identificó un riesgo, ¿ya? Pero como todo va evolucionando, ¿no? El riesgo fue también cambiando, evolucionando, porque la actividad dentro del proceso varió, cambió. El control también tiene que ser apropiado, ¿no? Para poder seguir respondiendo a ese riesgo. Si no, el control va a quedar obsoleto. El riesgo va a crecer y el control se va a quedar obsoleto. Y si el riesgo crece, el control también tiene que estar en la capacidad de crecer para poder tener al riesgo controlado. Entonces, el modelo de control interno, ¿no? Que da justamente eh, o que contiene a la gestión de riesgos es el modelo COSO. Este modelo COSO, este modelo de control interno que les digo, la primera versión es del año 92. Y se estructuran estos 5 componentes. Ambiente de control, evaluación de riesgos, las actividades de control, que vienen a ser la respuesta a estos riesgos, la información y comunicación y las actividades de supervisión. Este es el modelo, ¿no? De control interno, que como ven, está sumamente claro que articula con la gestión de riesgos porque es un componente del control interno. Que por ahí ya hay otras variantes metodológicas como el ISO 31000 y a su vez del ISO 31000 tenemos el ISO antisoborno, el ISO de compliance y los diferentes ISOs que finalmente llaman al ISO 31000 porque es la metodología de gestión de riesgos, ¿no? Si ustedes ven aquellas entidades que por ahí están trabajando el tema ISO antisoborno, ya lo tienen, cuando hablan en uno de los requisitos sobre gestión de riesgos, convocan o hacen referencia al ISO 31000, que es gestión de riesgos propiamente, ¿no? Y es, digamos, un símil a lo que es la gestión de riesgos propiamente de lo que es el COSO. Que hablando del COSO, el Zoom, hablando de gestión de riesgos en el modelo COSO, es el COSO BRM, que es básicamente de gestión de administración de riesgos. ¿Ya? Y este modelo COSO es la base, el soporte para que en nuestro marco normativo, como país,
¿no? Se establezca justamente la normativa aplicable a la gestión, al control interno, ¿no? Ahí vinculado con la gestión de riesgo. Por eso es que las entidades, ¿no? Dentro de la aplicación de la Directiva 06/2019/CG/INTEG respecto al control interno, tienen allí que desarrollar lo que corresponde al eje de gestión de riesgos, porque está articulado con el modelo propiamente de control interno, que habla que el control de la gestión de riesgos es uno de los componentes del modelo de control interno. ¿Ya? Entonces, dentro de estos componentes, que son estos cinco, básicamente, de manera muy resumida, el ambiente de control, estamos hablando acá de la cultura, la ética, el liderazgo, las estructuras claras dentro de una organización, como por ejemplo tener su código de conducta, su ROF, su MOP, su organigrama, su plan estratégico, etc. La evaluación de riesgos es la identificación, el análisis, la respuesta justamente a esos riesgos, ¿no? Que pueden afectar los objetivos del proceso, de la entidad, etc. Un ejemplo, contar con el mapa de riesgos institucional por cada uno de los procesos de la entidad. Las actividades de control, procedimientos, normas y mecanismos de mitigación, ¿no? Segregación de funciones, lineamientos, protocolos, etc. La información y comunicación, canales oportunos y eficaces de información, contar con portal institucional, sistemas de alerta temprana, etcétera, ¿no? Y el componente de monitoreo, seguimiento y mejora continua del sistema de control interno, mecanismos de seguimiento, revisión, operativas, etcétera, ¿no? O sea, lo que voy con este cuadro muy resumido es que tengamos claro, o sea, que no vean ustedes como el que la gestión de riesgos es algo totalmente distinto a lo que es el control interno. No, porque, reitero, están articulados, está articulado. Podemos hablar, ¿saben qué? De los riesgos que afectan la integridad, los riesgos de fraude, ¿no? Diferentes tipos de riesgos, diferentes metodologías que se puedan dar, pero de alguna otra forma están articulados con lo que es la gestión de riesgos en el marco de lo que es control interno. Por más que se soporten en metodologías distintas, ¿no? La OCDE, ustedes saben que la OCDE en el año 2017, ¿no? Este organismo de cooperación para el desarrollo económico, ¿no? Mundial, en el cual Perú hace unos años tuvo ese interés de ser parte, ¿no? Y para eso hay que cumplir una serie de requisitos. Emitió un informe de integridad en el año 2017 y ha sacado algunas otras publicaciones vinculadas, pero tiene muy presente lo que corresponde a la gestión de riesgos y el control interno. Es más, uno de los requisitos, ¿no? En el marco de integridad es fortalecer la gestión de riesgos y el control interno en el sector público, ¿no? Y establece pues la OCDE que la gestión de riesgos y el control interno son pilares, ¿no? Claves de la integridad pública y la gobernanza eficaz. Es decir, pues si la integridad habla de justamente hacer las cosas, ¿no? De manera coherente, ¿no? Entre lo que se piensa, se dice y se hace, ¿no? Actuar con valores, evitar justamente irregularidades, prevenir justamente como instrumentos sumamente potentes para ellos la gestión de riesgos y el control interno. Recomienda que la gestión de riesgos esté integrada a la planificación estratégica, presupuestaria y de recursos humanos, desde cuando se define la estrategia, porque si una entidad no identifica sus riesgos en su planeamiento, puede finalmente establecer objetivos, acciones estratégicas que no apunten necesariamente a lo que realmente la entidad tiene que hacer, ¿no? Subraya la importancia de priorizar riesgos relacionados con la corrupción, ¿no? El fraude, el conflicto de intereses y la captura institucional, ¿no? Fomenta el control interno flexible, ese control que pueda evolucionar respondiendo justamente al riesgo, ¿no? Insta a crear funciones institucionales claras, con líneas de responsabilidad definidas y monitoreo efectivo, ¿no? Y propone también la cultura de riesgo como parte del liderazgo ético, ¿no? Los altos directivos deben promover la apertura, la transparencia y la prevención. Por eso es que yo recalco, ¿no? O sea, todo titular de entidad tiene que tener claro que sus herramientas para prevenir irregularidades va a ser el mejor instrumento, entre otros, pero uno de los mejores en todo caso instrumentos para tener una mejor gestión, una gestión íntegra, y en el momento que tenga que retirar, reitero esto, que se vaya con la cabeza en alta, ¿no?
Entonces, un sistema robusto de control interno y gestión de riesgos mejora la integridad y la confianza ciudadana. Consecuencias de no gestionar riesgos, ¿no? Que van a materializar eventos adversos, evitables, porque si yo hubiera controlado ese riesgo en su momento, lo pude haber evitado, que interrumpan servicios y afecten a la ciudadanía, ¿no? Aumento de la corrupción, conflicto de intereses, favoritismo y malas decisiones administrativas. Porque si no prevengo, no incorporo la gestión de riesgos respecto a posibles eventos que puedan ocurrir, pues entonces le estoy poniendo alfombra roja que se cometan situaciones irregulares. Ineficiencia operativa, sobrecostos y una gestión reactiva que recién responda cuando la irregularidad se cometió, se materializó, ¿no? Pérdida de recursos públicos, daño a la reputación institucional y debilitamiento, obviamente, del control interno y de la rendición de cuentas. Beneficios de la gestión de riesgos, una protección de los servicios institucionales, ¿no? Permite detectar amenazas que impidan justamente el logro de los objetivos del proceso de la entidad, prevención de la corrupción y de conductas indebidas al identificar justamente el riesgos que afectan la integridad, la eficiencia en el uso de los recursos, evitando sobrecostos o ineficiencias operativas, toma de decisiones informadas, ¿no? Se priorizan acciones según riesgo y y evidencias, ¿no? Por eso es que esta información sobre los riesgos y controles tiene que ser una información que debe llegar a la alta dirección para que tomen mejores decisiones, decisiones más informadas respecto a la necesidad de controlar situaciones, ¿no? Respecto a riesgos que podrían materializarse. Cumplimiento normativo y reputacional, ¿no? Que promueve la transparencia y el control social y fortalecimiento de la resiliencia institucional, ¿no? La capacidad de anticiparse y adaptarse al cambio. Entonces, los beneficios realmente de la gestión de riesgos, del control interno, para la gestión, realmente son sumamente importantes. O sea, los beneficios de prevenir son mucho mayores a la de reaccionar a un evento que ya se haya materializado. Entonces, por eso los invito a que este tema de hablar de riesgos de control interno sea mucho más cotidiano, ¿no? Lo puedan conversar, así como puedan conversar de diferentes otros temas del trabajo, incorporen la necesidad de gestionar los riesgos, ¿no? Y bueno, reflexiones finales. La gestión de riesgos y el control interno son aliados estratégicos, ¿no? Para poder prevenir errores, corrupción, fraudes y malas decisiones. A veces uno tiene que tomar decisiones, ¿no? Y uno se pone a pensar, ¿la decisión que voy a tomar es la mejor o hay otras opciones de decisión? Allí yo ya estoy analizando, ¿no? Escenarios de riesgos, de impacto incluso de mi decisión. Pues tenemos que ser conscientes de ello porque nos va a ayudar a tener mayores elementos para tomar mejores decisiones. No gestionar riesgos es dejar espacio a la improvisación y a la corrupción, ¿no? Ya sabemos, la corrupción está ahí pululando y tenemos que gestionar estos posibles eventos de corrupción para tenerlos controlados. Un sistema de control interno bien articulado con los riesgos va a permitir detectar alertas tempranas, ¿no? Alertas tempranas, efectuar con transparencia y garantizar resultados públicos sostenidos. Y en tiempos de incertidumbre, se debe comprender que la gestión de riesgos no es opcional, es una necesidad, es básicamente obligatoria, ¿no? Tiempos de incertidumbre, donde la corrupción nos está desbordando, y yo no sé si va a poder este, filtrarse mi entidad, ¿no? Tengo que gestionar estos riesgos, ¿no? Como una necesidad real de nuestra entidad. Bien, señores, no sé si tienen alguna consulta. Perfecto, Juan Carlos. En primer lugar, agradecerte por la excelente ponencia. También agradecerle a las 2.300 personas conectadas hasta estas horas. Agradecer nuevamente por la disposición y disponibilidad que has tenido para
ser parte de este breve ciclo de conferencias virtuales respecto al sistema de control interno. Entonces vamos a iniciar directamente con las preguntas, indicando también desde ya que por tema de tiempo seguramente no podremos absolver todas, pero vamos a intentar eh, poder seleccionar las que sean justamente más centradas en el tema que se ha tratado el día de hoy. La primera pregunta que nos hacen, que me parece que es un tema que ya se tocó también dentro de la exposición, nos preguntan si, ¿qué es lo primero? ¿El control interno o la gestión de riesgo? Bien, es que no es que es lo primero, sino es que la gestión de riesgo es parte del control interno. Es parte del control interno. Acá no es un tema de quién es primero, cuál es más que otro, ¿no? Sino el control interno, como parte de su estructura metodológica, tiene la gestión de riesgos como uno de sus componentes. Entonces, es articulado. Cuando yo comienzo a hacer control interno, voy a desplegar la gestión de riesgos. Gracias por la respuesta, Juan Carlos. La siguiente que nos consultan es quiénes son los encargados de que se pueda gestionar, no valga la redundancia, la gestión de riesgos dentro de las entidades públicas. Bien, gracias. Bueno, acá sí nos tenemos un poco que ir a lo que establece el marco normativo, ¿no? Hablando en este caso de la gestión de riesgos que afectan la integridad, donde establece este rol técnico, donde los dueños de los procesos son los responsables de identificar sus riesgos, articulado con el rol conductor, que es la oficina de integridad o lo que haga sus veces, ¿no? Entonces hay ahí ya roles definidos, ¿no? Pero en concreto, más allá de eso, el principal interesado y el principal responsable de conocer sus propios riesgos, de identificar sus propios riesgos, es el dueño del proceso. Eso es clave. Es decir, por más, supongamos que yo soy la unidad de integridad, la oficina de integridad, ¿no? Yo puedo dar la parte metodológica, pero el principal interesado de conocer y de aplicar y de conocer sus propios riesgos es el propio dueño del proceso. Porque él, si él es el que quiere que sus operaciones, que su proceso funcione bien, tiene que conocer sus riesgos e incorporar sus controles para minimizar esos riesgos. Excelente, muchas gracias por la respuesta, Juan Carlos. La siguiente pregunta que nos hacen es respecto a cómo se podrían integrar los diferentes sistemas de gestión, caso, ¿no? Como el tema de la metodología, como lo habías comentado, de la CIP, pero también de los modelos internacionales como las ISO dentro de este proceso de gestión de riesgos. Bien, gracias. Bien, hablando propiamente de nuestro país y de la normativa país que se emiten al respecto, es importante, ya lo he comentado en otros espacios, que entre ellos comiencen a articular, ¿no? Articulen para tener claro cuál es la visión que tiene nuestro país con relación a la prevención, al control interno y la gestión de riesgos. Uno, visión. Oye, ¿hacia dónde apuntamos con estos temas? Dos, ¿qué es lo que necesita la entidad, llámese como se llame, para poder hacer un buen control interno, una buena gestión de riesgos, ¿no? Y que realmente le sirva a la propia entidad como principal actor, ¿no? Esos dos puntos me parecen claves, porque ¿qué sucede? Creo que no hay una visión clara, articulada, porque tenemos que cada rector saca su propia metodología, estructuralmente hablando, ¿no? De acuerdo a lo que consideran. Oye, pero si realmente estuvieran conversando entre ellos, hubiera una visión clara. Eso uno. Y lo otro es que me da la impresión que la regulación se emite básicamente en lo que ellos consideran que les deben de reportar, pero no necesariamente en si la información que se está regulando o que se requiere es una información que necesita la propia entidad. Entonces, acá lo primero es articular, que exista un diálogo entre los rectores y hablando ya de la parte del ISO o del COSO RM o del COSO propiamente, que bueno, estos son metodologías internacionales de buenas prácticas que no son vinculantes porque finalmente, hablando por ejemplo de lo que es el COSO RM, yo puedo gestionar y customizar lo que para mí es aplicable, ¿no? En el ISO también, solamente que cuando ya es certificable tengo que cumplir todos los requisitos tal cual.
pero como modelos de buenas prácticas yo lo puedo utilizar y lo puedo estructurar de acuerdo a mi necesidad. Pero reitero, y me quedo con esto, es importante que hablando de los rectores, conversen, establezcan una visión clara respecto a estos instrumentos y que todo lo que se regule al respecto se piense en base a lo que necesita la entidad pública Excelente, que lo va a aplicar. Ujú. excelente, Juan Carlos. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta, un poco más incurriendo en el tema técnico, nos consultan en el caso de en el caso específicamente de los riesgos contra la integridad. Consultan si se realizan estos en procesos misionales, estratégicos o de apoyo. Si quizás podrías brindarnos ese marco tanto de los riesgos de integridad y quizás mencionar también otro. Entonces, si se realizan la identificación de riesgos que afectan la integridad, no lo entendí muy bien, Domenico, discúlpame. Ah, ok. Si es que la detección o, ¿no? O la implementación de la gestión de riesgos se realizan en procesos misionales, estratégicos o de apoyo. Era la Ah, consulta. ya, genial, gracias. Miren, la gestión de riesgos en particular es transversal a todo, transversal. Por eso decía en algún momento en mi comentario que si uno mira su mapa de procesos, ¿no? Tiene los procesos estratégicos, los procesos misionales y los procesos de soporte o de apoyo, ¿no? La gestión de riesgos se tiene que desarrollar en todos los procesos, sin excepción, sin excepción, ¿ya? Eso es lo primero, o sea, porque en todos los procesos o todos los procesos van a estar expuestos a diferentes tipos de riesgo. Puede ser que no todos estén al mismo tipo de riesgo, expuestos al mismo tipo de riesgo, pero sí algún riesgo en particular, ¿no? Entonces hay que gestionar los riesgos. ¿Que esto debe ser gradual? Sí, es decir, que yo no voy a hacer la gestión de riesgos en un solo momento a todos los procesos, porque de repente va a ser demasiado amplio, pero sí debo tener al menos un plan de despliegue de la gestión de riesgos dentro de mi entidad a los diferentes procesos, donde voy a identificar riesgos de corrupción, ¿no? O riesgos que afectan la integridad, ¿no? Riesgos estratégicos, diferente tipo de riesgos. Excelente, muchas gracias, Juan Carlos, por la respuesta. Vamos a ir con unas cuantas preguntas más. Nos pregunta una persona si la segregación de funciones de los funcionarios y los servidores inducen a un riesgo por no supervisar. Es la pregunta. No, es que yo entendería que como parte de la segregación de funciones, alguien, ¿no? Al momento que segrego las funciones, alguien va a tener ese rol de supervisión. El problema es cuando no se segrega, cuando todo está concentrado en una sola persona, que es la persona la que elabora el documento, la que supervisa el documento, la que prueba el documento. Entonces, oye, cómo voy a perder cierta objetividad, voy a tener por ahí algún sesgo, porque es mi propio trabajo al cual yo mismo me lo estoy revisando y que yo mismo me lo voy a probar. Entonces, cuando se segregan esas funciones, debería en todo caso establecer que exista este responsable o este rol quien va a ejecutar la supervisión. Excelente, muchas gracias por la respuesta. La siguiente consulta que nos realiza un participante es si la gestión de riesgos o en este caso la implementación del sistema de control interno incluye también a los órganos de control del Ministerio Público o Poder Judicial. ¿Qué información tenemos sobre ello? Ok, a ver, lo primero, mi comentario es no le demos nombre y apellido, o sea, no demos una responsabilidad al tema de control interno diciendo, vaya, esto, hablando del Ministerio Público, está la Oficina de Control Interno del Ministerio Público o otras entidades que manejan el término de control interno, ¿no? Como Oficina de Control Interno. Porque finalmente el control interno lo hacen todos en una entidad, todos sin excepción, ¿no? Puede que como parte ya del propia estructura de la entidad, van a haber algunos otros que van a ejercer algún rol del control interno, que así, sinceramente, yo no estaría muy seguro de, hablando del Ministerio Público, que no lo conozco a detalle, pero no tendría que tener mayor información para saber si esa oficina de control interno tiene, está concebida bajo una mirada de control interno como el que hablamos y no como, por ejemplo, el que pasa con esta confusión de los SOS y todo ello, ¿no? Pero básicamente mi comentario, y lo dejo acá, es que tengamos esa apertura de
identificar que el control interno está en todo lo que hacemos, ¿no? En todo lo que hacemos, independientemente si estamos en un nivel operativo, directivo, ¿no? O de alta dirección, de ser el caso. ¿Ya? Entonces va por ahí, ¿no? Excelente, Juan Carlos, muchas gracias. Última, una última pregunta, unas últimas preguntas. Nos consultan directamente quién establece los controles o a quién le pertenece el rol, ¿no? de generar los controles, al área de control o a los dueños del proceso. Nos consultan. Genial, a los propios dueños de los procesos, a los propios dueños de los procesos. Ya, los propios dueños de los procesos son los responsables de definir cuáles son los controles que van a implementar. Excelente, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál consideras que son las dificultades no, que afrontan las entidades públicas para avanzar en esta implementación de gestión de riesgos o la implementación misma del sistema de control? Bien, bueno, no es una sola, hay varias, pero podemos empezar por el propio desconocimiento que hay, desconocimiento y entendimiento que hay respecto a lo que es el control interno como tal y esta confusión que ya tanto hablo, que hay de decir que el OSI es el control interno cuando no es así. Entonces, partiendo desde ahí, ya esa es una limitación para un mejor entendimiento de lo que es el control interno. Lo otro es que no se concibe el control interno en la gestión de riesgos, la prevención, como un instrumento vital para la gestión de la entidad, ¿no? Y eso también es un problema, ¿no? Porque como no lo ven como algo importante, no le toman la importancia debida y eso también es una limitación, es un problema. Cuando el titular entiende, oye, ¿sabes qué? Si tú haces un buen control interno, una gestión de riesgos, previenes, o sea, esto te va a servir para ti respecto a cómo te va a ver la ciudadanía, ¿no? Respecto a tu gestión, ¿no? Y por otro lado, está el tema de los propios rectores, que si no conversan entre ellos respecto a lo que se norma, también no ayuda a que el tema se entienda, ¿no? Pero el mensaje que quiero dejar acá es que estos temas, realmente todo lo que tiene que ver con prevención, riesgos, control interno, todos estos temas, hay que trabajarlos, señores, por convicción, ¿no? Porque es importante entenderlo, saber para qué me sirve, cómo lo tengo que hacer y qué termino yo ganando para evitar que no ocurran situaciones no deseadas, ¿no? Actuarlo por convicción, porque cuando lo hacemos solamente por cumplimiento, que hay que hacer porque la directiva nos pide, porque hay una guía, una norma, y solamente lo hacemos por cumplir, la cosa realmente no va a calar dentro de la entidad. Excelente. Y la última consulta que nos hace un participante que me parece también relevante tocar es justamente si es que es necesario que las entidades, que la mayoría de entidades, porque bueno, se entiende de que es para todas las entidades públicas, que obviamente implementan sistema de control interno y que tienen que gestionar riesgos, tengan un mapa de procesos actualizados y en caso no lo tengan, ¿cómo se podría gestionar en ese caso los riesgos? Bien, miren, les voy a comentar una experiencia en algún momento, hace muchos años, cuando comencé ya a meterme a este tema, le pregunté a mi entonces profesora, una profesora española, ¿qué pasa si mi entidad no tiene procesos? No tengo yo un mapa de procesos. ¿Cómo podría hacer yo la gestión de riesgos? Lo que me respondió, y un poco le traslado a ustedes, es que básicamente hay dos opciones, me dice Juan Carlos. La primera es que, oye, puedes irlo haciendo mientras que vas migrando a una gestión por proceso, puedes hacer a tus funciones que tienes asignada como área, ¿no? Que está establecido en tu manual de operaciones, en tu reglamento de organización y funciones. Puedes irlas viendo a través de tus funciones, pero van a ser un tanto agregadas. Segunda, es, si bien es cierto, no se tiene un mapa de procesos o no tienes tu flujo de procesos, la propia área sabe qué actividades desarrolla por cada proceso que no está escrito, no está formal, pero que desarrolla, que sabe que desarrolla y sabe qué actividades realiza. Entonces, sugerencia, y eso ya lo he aplicado yo en algún momento, es comiencen a listar qué actividades realizan como parte del proceso. No está formalizado, yo lo sé, pero
Listen ustedes, ¿cuáles son las actividades? Ah, ya. Oye, ¿cómo empieza mi proceso? Ah, ya, con tal actividad, tal. ¿Y cómo termina? Ah, ya, con esta actividad, con este producto, etcétera. Entonces yo tengo listado todas las actividades que involucran mi proceso. Pueden ser 8 o 10 actividades, qué sé yo. Que de repente por ahí no va a ser lo más detallado, de repente, ¿ya? Pero sí voy a tener ciertas luces, ¿no? De qué actividades involucra mi proceso. Sobre eso yo ya tengo ciertos elementos sobre lo cual voy a poder hacer una gestión de riesgos, ¿ya? Esto lo doy un poco en base a mi experiencia y como digamos algunas alternativas para ir trabajando al respecto, ¿no? Excelente, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Con esta última pregunta cerramos la conferencia. Agradecerte nuevamente por la disposición y disponibilidad que has tenido en acompañarnos en este ciclo de conferencias que termina la próxima semana sobre el tema del sistema de control interno. Entonces, agradecerte nuevamente por la disposición, agradecer también a las 2.200 personas conectadas hasta el final de la conferencia. También, bueno, se está compartiendo, como pueden ver en pantalla, la siguiente conferencia que tenemos el día de hoy, en los jueves de conciliación y cultura de paz, sobre materias conciliables en contrataciones con el Estado. Esperemos que también, en caso estén interesados, puedan participar de la misma. No sé si quisiera cerrar con algunas palabras, Juan Carlos. Básicamente, Doménico, agradecer primero a todas las personas que han estado conectadas todo este tiempo. Eh, la verdad que dentro de los espacios en los cuales se encuentren, traten de seguir promoviendo este tema, que es sumamente importante para prevenir. Y nada, y agradecerles, Doménico, al Centro de Estudios, al Ministerio de Justicia y a tu persona. Gracias a todos, tengan buen día. Excelente, Juan Carlos. Muchísimas gracias y nuevamente gracias a todos ustedes por la presencia en esta actividad. Que tengan muy buenas tardes. Gracias.